Cordial saludo. Nosotras somos del grupo Psicología Política. Entonces hoy vamos a iniciar dándole respuesta a la pregunta relacionada, el tema de la unidad 4, métodos y metodologías. Y las participantes: María Camila Ortiz, Olga Patricia Doria, Andy Prasca, Liz Mayerly Rodríguez. Vamos a iniciar entonces con la actividad dándole respuesta a la pregunta. ¿De qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales? Inicialmente, de acuerdo con la lectura de Stischer, él destaca que el análisis crítico del discurso revela cómo el lenguaje refleja, cómo reproduce ideologías, cómo pone relaciones de poder en la sociedad. Dice que a través de la observación de las palabras y la estructuración que se utiliza, se pueden identificar qué valores promueven y cuáles se silencian. Entonces, este enfoque lo que nos ayuda es a entender cómo ciertos discursos legitiman el poder dominante mientras que otros pueden desafiarlo, lo que se convierte entonces en una herramienta poderosa para desentrañar las dinámicas sociales y políticas que influyen en nuestras vidas cotidianas. Hay un ejemplo de estos discursos que lo usan mucho los líderes populistas. Ellos utilizan un lenguaje emocional y cargado de retórica para conquistar las masas. Normalmente uno escucha de ellos frases que apelan a la identidad nacional o a la lucha contra los enemigos, porque estos discursos lo que buscan es movilizar la audiencia y consolidarse su base de apoyo en el lenguaje para manipular percepciones y generar un sentido de urgencia o de amenaza. Hay unos discursos muy especiales, por ejemplo, el de Barack Obama. Él decía que cuando él hacía un discurso, empleaba unos lenguajes inclusivos y esperanzador. Era la manera como él pretendía llegar a las personas que lo escuchaban. Decía que utilizando frases que promovían la unidad y el cambio. Pero más sin embargo, detrás de toda esa retórica, de todo ese optimismo que él mostraba en los discursos que hacía, lo que buscaba era legitimizar las decisiones políticas. Y ahí se mostraba cómo el lenguaje puede ser utilizado para persuadir y para justificar acciones gubernamentales. Estos ejemplos de los cuales estoy hablando ahorita demuestran cómo el lenguaje no solo comunica ideas, sino que también actúa como mecanismo poderoso para influir en la opinión pública y mantener o desafiar estructuras de poder. Bueno, el análisis crítico del discurso proporciona una herramienta fundamental para desentrañar y revelar los elementos ideológicos, políticos y dominantes presentes en los discursos ideológicos, en los discursos sociales, perdón. Al examinar cuidadosamente las estructuras lingüísticas, los discursos y las prácticas discursivas, este enfoque permite identificar cómo se construyen significados y se reproducen relaciones de poder. A través de la exploración de las elecciones léxicas, las estrategias retóricas y las formas de argumentación utilizadas en el discurso, se pueden poner al descubierto las ideologías, los intereses políticos en juego y las relaciones de dominación presentes en las interacciones comunicativas. Esta perspectiva crítica nos invita a cuestionar las narrativas hegemónicas, a visualizar las desigualdades y a analizar las formas en las que se perpetúan y se legitiman estas estructuras de poder a través del lenguaje. Y en última instancia, el análisis crítico nos ayuda a comprender cómo se construyen y se mantienen las jerarquías sociales y nos permiten reflexionar de manera más profunda sobre las implicaciones políticas e ideológicas de los discursos que circulan en nuestra sociedad. Gracias.
De acuerdo con la compañera, identificamos que el análisis crítico del discurso es una herramienta clave para revelar cómo el lenguaje refleja, refuerza y a veces desafía estructuras de poder ideológicas y dinámicas de dominio en la sociedad. Nos permite identificar ideas, valores, creencias, que subyacen en los discursos. Estas ideologías suelen ser presentadas como naturales o normales, lo que refuerza su aceptación sin cuestionamientos. Estos discursos no son neutrales, están construidos desde y para posiciones de poder. Analiza cómo los actores políticos o instituciones utilizan el lenguaje para legitimar decisiones, mantener el estatus o desdigitar voces disidentes. Cordial saludo. Este análisis permite identificar los mecanismos mediante los cuales se consolidan las estructuras políticas, como la manipulación discursiva para justificar decisiones o perpetuar desigualdades. Por ejemplo, al estudiar el discurso de una campaña electoral, el ACE puede revelar cómo los candidatos utilizan el lenguaje para movilizar emociones y reforzar jerarquías sociales existentes, apelando a valores ideológicos que condicionan la percepción ciudadana. En este sentido, el ACE es una herramienta crucial para desenmascarar las dinámicas de poder que operan a través de las prácticas discursivas. Como conclusión, podemos indicar que destaca no solo de ver a las estructuras ideológicas y de poder en los discursos, sino que también empodera a las personas a proporcionar herramientas críticas para cuestionar lo que consumimos y producimos. Así contribuye al cambio social, a fomentar la reflexión sobre cómo el lenguaje configura nuestra visión o percepción del mundo. Sí, también pienso que estos discursos combinados, que no solamente influyen en la opinión pública, ¿cierto? Cuando ellos hacen un discurso como tal, que se ve mucho en los discursos políticos de presidencia, de alcalde, eh, ellos lo que generan a veces con lo que dicen es como un clima de confrontación que puede ser ventajosos para ellos. Ellos utilizan como la manipulación emocional y se aprovechan de las necesidades de un pueblo, porque pues con esa retórica que usan a la hora de hablar, ellos apelan teniendo en cuenta porque conocen las necesidades de la población como tal. Entonces yo pienso que esa manipulación emocional es la que genera como el miedo, la que genera como la ira, porque esos discursos lo que prometen son puros cambios. Entonces la gente al sentir cambios, al querer tener paz, tranquilidad, como que caemos en esa manipulación también y terminamos apoyando a personas que lo que realmente tienen es otra idea de lo que realmente están haciendo. Muchas gracias. Hasta una próxima. Muchas gracias.